Nuestros auditores y espectadores que estuvieron el sábado anterior saben que nosotros partimos de un hecho en el ministerio del Señor que fue especialmente doloroso, que es el regreso a su ciudad de crianza, a Nazaret, y cómo allí en esa ciudad, en la sinagoga, él leyó al profeta Isaías, y a partir de la lectura de Isaías, él dijo que esa escritura se había cumplido delante de ellos, pero los nazarenos no tuvieron ojos ungidos. Ellos no vieron al Señor. Ellos vieron solamente al hijo de José. Vieron al carpintero. Ese es un gran problema, no solo para los nazarenos, sino para todo hombre. El no poder ver a Jesús es la mayor desgracia que un hombre puede tener en su vida. Porque sabemos que en Jesús, el Hijo de Dios, está la vida. Y el que no lo ve, el que no cree, el que no lo tiene a Él, está en muerte, en condenación. Entonces podemos afirmar con total seguridad: no hay peor desgracia para un hombre que estar ciego para Jesús. Y eso fue lo que pasó con estos hombres. De manera que a partir de este hecho, nosotros hablamos acerca de la ceguera espiritual. Y dijimos que la ceguera espiritual no solo es un problema de los nazarenos y de los judíos, sino que es un problema que está generalizado. La ceguera espiritual es producto del pecado, producto de nuestra caída. El día que Adán pecó, él fue echado del huerto, él dejó de tener comunión con Dios, ya no podía conversar con Dios, no podía caminar con Él en el fresco de la tarde, y desde ese momento el hombre fue cegado. El hombre tiene los ojos cegados para ver a Dios. El hombre puede ver todo a su alrededor, todo lo físico, las bellezas de la creación y del mundo, pero curiosamente lo más importante que él tendría que ver no lo ve, y es a Dios. De tal manera que poder recuperar la vista espiritual, la comunión con Dios, es un hecho que solo Dios puede hacer. Es una atribución exclusiva de Dios. Es un milagro de Dios. Si nosotros no recibimos ese milagro, si el Señor no nos toca por su Espíritu, nosotros seguiremos siendo ciegos toda la vida. Nosotros encontramos, aún en medio de la cristiandad, en medio de nuestra condición de hijos de Dios, todavía encontramos ceguera espiritual. O encontramos casos como el de aquel ciego que fue sanado y que al principio veía a los hombres como árboles que caminan. Una visión provisoria, una visión insuficiente. El Señor tuvo que tocarle de nuevo para que pudiera ver claramente. Así también hoy en día hay personas que están comenzando a ver, sin embargo su visión no es completa y se necesita un segundo toque del Señor. Es necesario que haya un segundo toque y aún un tercer y cuarto toque. Es necesario que seamos tocados permanentemente. ¿Por qué? Porque el peligro está en que después de haber visto algo nosotros dejemos de ver. Lo que hemos contemplado en la iglesia en la Odisea. Ellos eran una iglesia en un momento con esplendor, con la gloria de la visión espiritual, de las riquezas espirituales, y de pronto esa visión se detuvo, esas riquezas se convirtieron en pobreza y esa visión se convirtió en ceguera. Y si pasó con la iglesia en la Odisea, significa que puede pasar con cualquiera, con nosotros también, con cualquier iglesia en el tiempo presente. De tal manera que ver al Señor es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Y es necesario que haya un milagro permanente. Quisiera en esta oportunidad ilustrar este asunto de la visión espiritual con algunos ejemplos más de la Escritura. Continuando entonces con lo que habíamos comenzado a ver el sábado anterior. Hablábamos de Balaam. Balaam era un profeta
que en un momento determinado fue contratado, fíjense ustedes, fue alquilado, dice en otra parte de las Escrituras, fue alquilado para que maldijera al pueblo de Israel. Y este hombre sabía, Dios le dijo que eso no podía ocurrir, que él no podía maldecir a quien Dios había bendecido. Sin embargo, Balaam, que era un hombre codicioso, un hombre avaro, él insistió y quiso ir al lugar donde podía maldecir a Israel. Dios le dijo no vaya, pero el profeta insistió, Dios le deja ir, pero bajo la ira de Dios. El Señor se enojó con Balaam por la insistencia en algo en lo cual Dios había sido muy claro. Tú no vas a maldecir a Israel. Balaam era muy astuto y nosotros cuando leemos el pasaje en el libro de Números, donde se conoce su historia, vemos que Balaam tenía un lenguaje aparentemente correcto, porque él le decía a los embajadores del rey Balac, yo no puedo hacer nada que Dios no me diga, aunque me den todo el dinero, todo el oro del mundo, y no puedo maldecir a Israel si Dios no lo maldice. Era un lenguaje correcto, aparentemente, sin embargo, su corazón estaba mal. Era un corazón que estaba enredado y amarrado, esclavizado por la codicia. Balaam es un hombre con un corazón torcido, similar al que encontramos después en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, a Simón, ese que quería pagarle a los apóstoles para que le dieran la capacidad de impartir el Espíritu Santo. Pedro le llama la atención y le dice, perezca el dinero contigo. Es el mismo problema. Balaam y ese Simón están emparentados por el mismo mal, la codicia, el afán de las cosas terrenales. Fíjense ustedes, utilizando los dones espirituales. Veamos a nuestro alrededor y veamos si no es este el estado de gran parte de la cristiandad hoy día. ¿Cuántos hay con un corazón lleno de avaricia? Supuestamente sirviendo al Señor, supuestamente predicando el Evangelio. Sin embargo, la codicia les lleva a ponerse una venda en los ojos de modo que no pueden ver las cosas espirituales. Ellos han descendido a un nivel muy bajo, al nivel de la carne y de la sangre, al nivel del mundo, porque el mundo corre detrás del dinero. El mundo busca la grandeza humana, busca la esplendidez, el boato, el oro, lo que brilla. Pero los siervos de Dios, los profetas de Dios, no pueden caer a ese nivel, porque eso es deshonrar al Señor y eso es caer en una ceguera que no tiene retorno. Sabemos que aunque Balaam fue usado por Dios para bendecir al pueblo de Dios, sabemos que el final de Balaam fue terrible y trágico, porque él fue ultimado por los israelitas cuando entraron a las tierras de Moab. Y ese fue el fin de Balaam, la muerte. Ya estaba muerto espiritualmente, ya estaba ciego espiritualmente. Y si Dios le permitió profetizar bien a favor de Israel, fue un puro milagro del Señor para cumplir el objetivo de Dios de bendecir a su pueblo. Pero no fue porque Balaam realmente tuviese una visión que fuese concordante con su estado y condición espiritual. En el Nuevo Testamento se menciona a Balaam y no de la mejor manera. En la segunda epístola de Pedro se dice que los que tienen el corazón habituado a la codicia han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál es el camino de Balaam? Es el camino de la codicia, de pretender recibir dones materiales a cambio de una función espiritual. Oh, qué terrible es esto. Es un camino, significa que otros ya lo han transitado. Balaam fue el primero, pero otros han ido detrás de él siguiendo el mal ejemplo. Y en Apocalipsis,
capítulo 2, versículo 14, cuando el Señor le habla a la iglesia en Pérgamo, le dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Noten ustedes lo curioso. Pérgamo, la iglesia a la cual el Señor le dice estas palabras, la palabra Pérgamo significa matrimonio, significa unión, y es la unión de la iglesia con el mundo. Pérgamo es una iglesia que estaba enredada con el mundo, se había casado con el mundo, y ahora a esa iglesia el Señor le dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Lo que antes fue un camino, ahora es una doctrina. Es decir, es una forma de enseñanza, es un cuerpo de enseñanza que ha contaminado a la iglesia. Oh, qué triste, qué lamentable es cuando una iglesia en el tiempo presente, o algún ministerio, o algún profeta, o algún siervo de Dios, esté siguiendo este camino y esta doctrina. Porque esto es causa de una profunda ceguera espiritual. Y cuando se está ciego no se puede ver al Señor, y si no se ve al Señor no se puede conocer su propósito, no se puede conocer cuál es la obra que Él está haciendo y qué es lo que Él nos llama a nosotros a hacer para Él. Otro ejemplo del Antiguo Testamento que quisiéramos tocar es el tema relacionado con Isaías en el capítulo 6 de su libro. ¿Se acuerdan de ese capítulo 6 precioso? Donde dice que el año que murió el rey Usías, dice Isaías: yo vi al Señor sentado en su trono y sus faldas cubrían el templo. Vi yo al Señor. Ese es el testimonio que da Isaías, la visión espiritual. Pero asociemos esta visión que Isaías tiene del trono de Dios con la muerte del rey Usías. Esas dos cosas están unidas. Cuando muere el rey, hay una visión de Dios. Este rey Usías, ustedes saben, conocen las Escrituras, fue ese rey que hizo lo recto delante de Dios, según dice Segunda Crónica. Sin embargo, en un momento, dice también la Escritura, cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. Era un hombre recto, pero en un momento, por su grandeza, se enalteció su corazón, y eso trajo su ruina. Y recuerden ustedes que él pretendió entró de hecho en el templo, entró al lugar santo, con un incensario en la mano, pretendiendo ofrecer incienso a Dios. Labor que era exclusiva de los sacerdotes, la quiso hacer el rey, porque él en su presunción pensó que si Dios lo había bendecido, que si Dios lo había prosperado, era porque él era una clase especial de hombre y de rey, y él podía tomarse esa atribución. Noten ustedes un detalle: él entró al lugar santo, al altar del incienso, pero no dice que haya pasado primero por el altar de los sacrificios, por el altar de bronce donde se ofrecen los sacrificios por los pecados. Era como que si él se saltó ese paso y digo: yo soy suficientemente bueno, yo puedo ofrecer incienso a Dios. ¡Qué presunción! En el momento que pretendió hacerlo, dice que su frente se cubrió de lepra y los sacerdotes tuvieron que sacarlo apresuradamente del lugar para que no muriera. Ese fue el rey Usías. Y a su muerte, cuando él ya no estaba en el trono, pudo Isaías ver al Señor sentado en el trono. Pueden ver ustedes la presunción del hombre. Pero no solo Usías era un hombre pecador, porque la lepra representa el pecado. En realidad, cuando Isaías ve al Señor, se ve a sí mismo y dice: yo soy un hombre que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Cuando Isaías ve al Señor, ve su propia condición. No era solo Usías el que estaba leproso. En realidad, Señor, todos estamos leprosos. Porque he aquí una verdad muy preciosa.
Recién cuando nosotros vemos al Señor en su trono, en su grandeza, en su excelsitud, nosotros podemos contemplar y ver de verdad nuestra propia condición. ¿Qué significa entonces un hombre orgulloso? Un siervo de Dios orgulloso y enaltecido. ¿Qué significa? Significa que no ha visto al Señor. Porque cuando tú ves al Señor, tú caes postrado y ves tu condición pecaminosa. Ves tu bajeza, tu ruindad. No hay un hombre grande delante de Dios. No hay un hombre especial delante de Dios. Todos, al igual que Isaías, caemos delante de su grandeza, reconociendo nuestra humillación, nuestra pobreza. De tal manera que en esta visión de Isaías, asociada a la muerte del rey Usías, nosotros encontramos una clave. Tiene que morir el leproso, el presumido, el presuntuoso, tiene que morir. Tiene que morir Usías. Tiene que morir el que estaba en el trono para que el Señor se muestre en su trono y para que nosotros podamos verlo en toda su gloria. Ay, queridos hermanos y hermanas, nosotros somos leprosos como Usías. Nosotros tenemos los labios inmundos como Isaías reconoce tenerlos. Tiene que venir del trono de Dios un carbón encendido que nos purifique. Por lo tanto, la visión espiritual requiere que el leproso que está en el trono, que el yo que está en el trono, el yo que quiere comandar, que quiere enseñar, que quiere tomar el control, muera. Y recién nosotros podremos ver al santo, al rey. Fíjense, mis ojos, dice Isaías, visto al rey Jehová. El rey Usías muere y ahora él ve de verdad al rey Jehová. Qué preciosa enseñanza nos da Isaías capítulo 6. Y no es que Isaías fuera recién a comenzar el ministerio. No es que esto ocurre al principio de su ministerio. Isaías comienza a predicar en el capítulo 1 y esto ocurre en el capítulo 6. ¿Qué significa esto? Que cuando ya estamos caminando, cuando ya hemos avanzado un trecho, es necesario que tengamos una experiencia más profunda de la gloria de Dios y del conocimiento de nosotros mismos. Ahora Isaías podría tener un mensaje más profundo, más radical, más poderoso, porque sus ojos habían visto al Rey. Saltémonos al Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Felipe y el etíope. Seguramente ustedes conocen también esta historia. Felipe está predicando en Samaria, le está yendo bien, la gente se convierte, llegan los apóstoles a confirmar su ministerio, pero en un momento dado el Espíritu Santo le dice: mira, tengo un trabajo que darte, vas a caminar hasta el sur de Jerusalén, en realidad varios kilómetros, porque tengo algo para ti. Y Felipe va, deja lo que estaba haciendo y va donde el Espíritu lo lleva, y se encuentra que va un hombre importante, un etíope, en un carruaje, leyendo las Escrituras. Se acerca Felipe, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, entonces el etíope le contesta: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Eso está en el capítulo 8, versículo 31 de Hechos. Este etíope era un hombre piadoso. Había subido, dice, más arriba a Jerusalén para adorar. Era un gentil, no era judío. Sin embargo, era un hombre que reconocía al verdadero Dios. Y este hombre
tenía sed espiritual, había subido para adorar. Este hombre quería ver, quería conocer a Dios. Probablemente la experiencia en el templo no fue muy útil para él, porque volvía ya de regreso a su casa y estaba leyendo las Escrituras, estaba ansioso, estaba escudriñando, no se sentía satisfecho. Noten ustedes, y entonces el Señor, por medio de su Espíritu, envía a Felipe desde Samaria, lo envía para que venga a responder a la necesidad del etíope. Era un hombre que buscaba, que inquiría. Entonces, el pasaje que estaba leyendo era Isaías 53, y la gran pregunta que le hace a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Oh, qué pregunta. Esa pregunta apuntaba al foco preciso. ¿De quién dice esto el profeta? ¿Qué intuición tuvo el etíope para darse cuenta que ahí estaba el punto? ¿Lo dice de algún otro? ¡Claro que sí! Ese algún otro es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Felipe le aclara las Escrituras, le anuncia el Evangelio de Jesús. Y este etíope seguramente fue alcanzado por esa palabra, y su corazón se estremeció y sus entrañas se conmovieron, y subió fe a su corazón para creer. Y miren lo que hace el etíope. Yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Noten ustedes la diligencia de este hombre. No solo tenía fe, él quiso que esa fe se traspasara de inmediato a la acción, a la obediencia. Yo creo, quiero ser bautizado. ¿Qué impide que esta agua nos sirva? ¿Qué impide? Felipe, obviamente, como buen evangelista, dijo, nada impide. Basta que tú creas de todo corazón. Y el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el eunuco y le bautizó. Qué precioso final tiene esta historia. Luego el Espíritu arrebata a Felipe y él siguió solo y gozoso su camino. Ahora, ¿por qué estamos tocando esta historia? Porque aquí tenemos un ejemplo de visión espiritual. Ya no de ceguera, sino de visión espiritual. Él confiesa su necesidad, confiesa que está ciego, que está leyendo las Escrituras pero no la entiende. Necesita ayuda y la pide. Él es un buscador humilde, un hombre honesto, aunque es un hombre importante porque va en un carruaje, porque lleva sirvientes a su lado, sin embargo es humilde. Manda parar el carro, él manda, él tiene autoridad, pero es humilde. Este hombre se tomaba a Dios en serio, porque apenas recibió la luz, él actuó en consecuencia con esa luz. Él dio los pasos de fe y se bautizó. ¿Pueden ver ustedes cómo Dios movió todas las circunstancias para que este hombre recibiera lo que necesitaba y lo que anhelaba su corazón? Felipe estaba ocupado, él no estaba ocioso, estaba ocupado en Samaria. Sin embargo, el Señor le dice, deja la multitud y preocúpate, quiero que te preocupes de un hombre. Y más encima lejos. ¿Qué nos muestra esto? Que cuando Dios ve un corazón sediento y hambriento, un corazón que quiere ver, el Señor le va a dar la respuesta oportunamente y eficazmente. Necesitas tu luz, necesitas ver al Señor. Sientes que la imagen de Cristo está borrosa para ti.
Sientes que las cosas que hay en el mundo y que atrapan tu atención te están borrando al Señor. Basta que tú inclines levemente tu corazón hacia Él. Que apenas salga un susurro por tu boca diciendo: Señor, dame luz, quiero verte, quiero contemplarte. Eso solo bastará y Dios moverá todo lo que hay que mover. Y ordenará las circunstancias y traerá un Felipe, aunque sea del 100 kilómetros más allá, y lo traerá para que te muestre la verdad y veas la luz. No hay excusa para no ver. No es que Dios quiera cegar a los hombres. Dios no los ciega, es la propia dureza del corazón del hombre. Es porque tiene tantas otras cosas que mirar que no tiene tiempo para ver y para buscar las cosas eternas. Pero si tu corazón se inclina un poquito así, delante del Señor, en busca de luz, en busca de revelación, Él te la otorgará oportuna y eficazmente. Por último, quisiera tocar la historia del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Ustedes conocen muy bien esta historia porque es una de las más hermosas de los evangelios. Este hombre ciego de nacimiento que el Señor sana, y la sanidad de este hombre trajo tantas consecuencias. Y hay tantas lecciones aquí que en otra oportunidad lo hemos tocado, pero necesitamos volver acá porque aquí hay mucho de qué aprender. Y lo que quisiera destacar en esta oportunidad de este hecho es la valentía de este hombre. Y aún la audacia, la osadía, diría más, la osadía para enfrentar a los jerarcas de la religión establecida, aún a riesgo de ser marginado como finalmente lo fue, expulsado, como un paria, como uno que sobra, uno que no tiene valor, que tú puedes desechar. Había sido ciego, había vivido de la limosna. Sin embargo, cuando Dios lo toca y lo sana, algo ocurrió en él. Primero fue la luz física que vio. Y cuando sintió que veía que Dios había obrado en él un milagro, se despertó en él esa fuerza interior que no creía que poseía. Y en un momento dado, cuando los fariseos se acercan, le dicen: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Entonces el ciego, él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No sé, ni me importa lo que ustedes digan de él. Ustedes dicen que es un pecador, no me importa, no sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Vean ustedes el desparpajo con que les habla. Y luego ellos le devolvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Miren, lo reprende. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso raya en la irrespetuosidad. Es una osadía inesperada en un hombre que recién había estado ciego. Entonces ellos están confundidos, ofendidos, y le dicen: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y el hombre de nuevo los vuelve a asombrar diciéndole: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis dónde sea, y a mí me abrió los ojos.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. El ciego está enseñándoles a los fariseos, a los judíos. Le está dando clases, principios espirituales. Dios no puede usar a un hombre pecador para sanar a un ciego. Pero los judíos no veían eso tan elemental. Y luego viene la segunda visión de este hombre, cuando dice la Escritura que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ex ciego le responde: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Le has visto. Esa frase tiene una doble implicancia. Le has visto con estos ojos y con estos ojos del corazón. Entonces le adoró. Noten ustedes el valor de este hombre, la osadía. Ni aun sus padres la tuvieron, porque sus padres temieron ser expulsados de la sinagoga, y para rehuir el problema dijeron: pregúntenle a él, edad tiene. Y ellos se sacaron el problema de encima con esa frase. Pero este hombre no rehuyó, porque había comenzado a ver y tuvo el valor para seguir el camino de la visión, el camino de Cristo. Y el Señor le abre los ojos espirituales para que lo vea. Una doble visión. Y él lo ve y lo adora. Él no puede sino caer a sus pies. Lo mismo que hizo Isaías. Luego el Señor de este pasaje habla la parábola del redil y de las ovejas, y la parábola del buen pastor y todo eso, implicando que este hombre que había sido expulsado de la sinagoga, que se quedaba sin rebaño, que se quedaba al margen de la sociedad, al margen de la religión, al margen de todo, se quedaba como un expatriado, marginado social y religioso. El Señor le dice: ven, yo te he sacado. Tú has oído mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo te he sacado de ahí porque tú vas a estar en mi rebaño. Y me vas a seguir. Yo te voy a apacentar. Y nadie te arrebatará de mi mano, porque nadie puede arrebatar a mis ovejas de la mano de mi Padre. La visión espiritual implica un precio. La salvación no tiene precio para nosotros. Es gratuita por la fe, por la sangre preciosa de Jesucristo, que pagó por nuestros pecados para quitarlos de en medio de una vez para siempre. Pero la visión espiritual implica pagar un precio. Queridos hermanos y hermanas, los nazarenos no vieron al Señor. ¿Tú lo estás viendo? Balaam no pudo mantenerse con los ojos abiertos porque amó el precio de su maldad, porque se dejó arrendar, alquilar, se vendió por dinero para profetizar. ¿Estás tú en esa condición? ¿Estás vendiendo los dones que Dios te dio a cambio de dinero?
¿Está todavía Usías en el trono de tu corazón? Usías el leproso, el profano, que quiso hacer algo que no le correspondía hacer, que pretendió en su orgullo ocupar un lugar que no le correspondía. Si no es quitado Usías del trono, no podrás ver al Señor en su trono. ¿Presumes tú conocer las Escrituras? Eres tal vez un teólogo, un erudito, te conoces la Biblia de Génesis a Apocalipsis, puedes citar sus versículos, conoces la Biblia, pero de verdad estás viendo a Jesucristo. Me temo que hay algunos que presumen conocer a Jesucristo y predicar y hablar de Él sin conocerle de verdad. Como si el Evangelio fuera un objeto de una mercadería que se vende al mejor postor. Oh, cómo necesitamos el valor y la osadía del ciego, del ex ciego de nacimiento. Estar dispuestos a perderlo todo, a ir contra el sistema, contra sus reglas, con sus reglamentos de muerte, denunciar la ceguera, la maldad, la hipocresía y la falsa religiosidad. Que el Señor nos conceda su gracia, porque la única manera de conocer el propósito de Dios, de conocer nuestra participación en ese propósito, nuestra función, nuestro servicio, nuestro ministerio, la única manera de ser útiles para Dios es viendo al Señor. Porque si vemos a Jesús como el Padre lo revela, veremos la centralidad de la obra de Dios. Sabremos qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios va a hacer, y nosotros podremos colaborar con Dios en lo que Él quiere hacer. Porque no se trata de hacer nuestra propia obra a nuestra manera, según nuestros planes, nuestras ideas. No se trata de servir a Dios bajo nuestros parámetros. Servir a Dios realmente significa primero haber visto, para luego actuar. Que el Señor nos ayude, porque todos somos leprosos, porque todos nosotros debemos ser quitados del trono, de nuestro propio trono del corazón. Todos nosotros estamos indefectiblemente mal y necesitamos un milagro y otro milagro, sucesivos milagros de Dios, para no perder la visión, para saber qué hacer, cómo debemos servir. Si no, nos extraviamos, nos perdemos. Que el Señor tenga misericordia. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos des ojos ungidos para ver a tu amado Hijo. Es todo lo que importa. Sabemos, Señor, que a ti es todo lo que te importa. Es tu gloria y la gloria de tu Hijo. Y el propósito por el cual tú creaste todas las cosas y nos creaste a nosotros es tu Hijo. Y nosotros no lo estamos viendo. Se nos ha perdido de tantas otras cosas que tenemos que mirar. Señor, no nos dejes en nuestra ceguera. Abre nuestros ojos. Que así sea, Padre, en el nombre del Señor Jesús.
Amén.